Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en sus dispositivos, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro le escribe a una iglesia, a un grupo de hermanos que estaban atravesando por dificultades. Estaban atravesando no por esas persecuciones imperiales terribles que luego sucedieron, sino un tipo de persecución, un tanto discriminación social, burlas, presiones del medio, porque no era una persecución directa, pero sí habían muchos elementos en la sociedad que presionaban a los cristianos. Y hoy tenemos una agenda global, hoy tenemos unos movimientos antivalores que están dándole fuerte a lo que es la ética, los valores cristianos, la iglesia de Jesucristo, todo lo que huela a bueno, sino que ahora hay una mentalidad diabólica, demoníaca, anticristiana, y la pregunta es cómo uno vive de manera que agrada a Dios, que agrade a Dios en medio de un mundo anticristiano. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, ceñidos vuestros lomos de su entendimiento, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Cuando Pedro comienza esta sección aquí que dice, por tanto, uno tiene que pensar, bueno, esto es como algo conclusivo, esto tiene que ver, esto conecta con lo de atrás. Y uno se pregunta, ¿a qué es lo que se está refiriendo en la parte de atrás, en los primeros versos? Precisamente se está refiriendo a esos ataques, se está refiriendo a esos sufrimientos, pero también se está refiriendo a la esperanza gloriosa que tenemos y a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, en medio de un mundo convulso, en medio de una sociedad hostil a los valores cristianos, morales, éticos, Pedro dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios y pongan la esperanza completamente en lo que va a venir. Hoy en día, a los cristianos se nos considera lo que estamos atrás. Se nos considera los retrógradas, los obsoletos, porque estamos a favor de la vida, porque estamos a favor del matrimonio normal, natural, estamos a favor del que es hombre y el que es mujer, como manda Dios, como manda la Biblia, como lo dictamina la naturaleza, la biología, la genética, la ciencia. Entonces nosotros somos los que estamos atrás porque pensamos de esta manera sana. Ahora, ¿cómo uno debe comportarse? ¿Cómo debemos comportarnos los creyentes frente a esta avalancha de presiones sociales que estamos viendo con movimiento pro aborto, agenda LGTB, eutanasia, el que se sienta ser hombre es hombre, el que se sienta ser mujer es mujer, el que se sienta ser caballo es caballo, el que se sienta ser perro es perro, que cada uno, de acuerdo a cómo se sienta, así debemos llamarlo. Si yo considero que a mí hay que llamarme por ella, cuando se refieran a mí, entonces todo el mundo tiene que llamarme por ella. Y yo digo que no es problema si tú te quieres sentir lo que tú te quieras sentir. No hay problema si tú te quieres llamar como tú te quieras llamar. Tú te puedes llamar como tú quieras. Ahora, lo que no tenemos es el derecho de forzar a los demás a que nos llamen de esa manera y a que crean los demás que nosotros somos de esa manera. No podemos forzar a eso. Que porque hay unos beneficios, digamos, para una mujer en un juicio, un hombre que ha cometido violaciones, ahora dice que no, que él se siente ser mujer, entonces la pena
quizás es un poco menor, o lo mandan a la cárcel de mujeres y ahí viola a yo no sé cuántas mujeres. Son cosas terribles, terribles, terribles. Entonces, ¿cómo uno debe como creyente comportarse de manera que uno agrade a Dios en medio de una sociedad hostil, en medio de un movimiento anticristiano que están atentando, que están presionando los valores del reino de Dios, los valores morales y éticos, la familia, la juventud, la niñez, el matrimonio, la iglesia? En aquellos tiempos, cuando Pedro les escribió a esta iglesia, estos creyentes parece que estaban sintiendo una fuerte tentación de ceder, porque cuando la presión es tan grande, como que uno dice, espérate, yo no voy a bregar más con esto, y volver entonces a sus deseos que tenían anteriormente, a las cosas que hacían, porque luchar contra la corriente en un mundo anticristiano no es fácil. Por eso la tentación hoy en día se parece mucho a la tentación que estaban sufriendo estos cristianos a quienes el apóstol Pedro les escribió. La tentación es amoldarnos a este mundo, a conformarnos a este mundo, a parecernos a este mundo, a no hablar de esas cosas arcaicas de la vida, de cuidar la criatura, de un matrimonio entre un hombre y una mujer, de criar a los hijos con valores. No, esos son cosas arcaicas, obsoletas, viejas. Entonces, como uno se siente el raro, como uno siente que estamos nadando contra la corriente, entonces la tentación nuestra es aparecer inteligentes, aparecer de avanzada, moderno, parte de los progres, a diluirnos, a cambiar nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros parámetros, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Ahora tenemos que tener cuidado, a quedarnos callados, no levantar la voz, no hablarle a nadie de Jesucristo, no hablarle a nadie del amor de Dios, no hablarle a nadie de sus pecados, no hablarle a nadie de que tienen que arrepentirse como nosotros nos hemos arrepentido y vivimos siempre arrepintiéndonos, a predicar el Evangelio. El Evangelio, la vida cristiana, tiene la tentación de diluirse en medio de un mundo hostil y anticristiano. En medio de estas presiones, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo agradamos a Dios en medio de una sociedad que se va volviendo cada vez más mala y perversa, atacando los valores morales y éticos? Dice 1 de Pedro 1:13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Lo primero es poner la mirada en lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿De qué manera? ¿Cómo debemos esperar a Jesucristo? Hay dos elementos que aquí se mencionan. ¿Cómo ponemos nuestra mirada en el más allá? Porque algunas personas están mirando quizás el más allá como una forma de escape. No es eso lo que está diciendo Pedro. Pedro está hablando que miremos el más allá, que tengamos la esperanza puesta en lo que Dios tiene preparado para nosotros, ceñidos los lomos de nuestra mente, preparados nuestra mente para la acción, viviendo sobriamente. En aquel tiempo, la ropa común era una túnica, un vestido bastante amplio, de mucho vuelo, una especie de bata o batola. Y la costumbre era no ponerse el cinturón mientras uno estaba en la casa, sino uno estaba con su batola. Obviamente habían batas o unas túnicas de hombres y unas túnicas de mujeres que se diferenciaban en textura, colores y otras cosas.
Ahora, cuando una persona iba a salir, se estaba alistando para salir a alguna diligencia, algún compromiso, o iba a trabajar, entonces se ponía lo que se llamaba un ceñidor, una especie de cinturón, que era de la misma tela. Y esto significaba que ya se estaba preparando para ir a la acción. De modo que esta expresión, ceñirse, llegó a tener un sentido figurado de estar listo para actuar o trabajar. Es como que tú estás en la casa, en pantaloncitos cortos, una franela, y tú estás haciendo cualquier cosa en la casa, sea quehaceres, o sea descansando, o sea jugando, hablando, pero de buenas a primeras, la familia ve que tú te estás cambiando y te pone un pantalón, o te pone tu falda, o te pone esto, y te prepara para salir, y todos los demás se dan cuenta que tú vas a salir. Ven acá, ¿y para dónde tú vas? Ah, tú vas a salir, tiene un compromiso. Te estás ciñendo, te estás preparando, te estás alistando para actuar. Es como una vez a una de nuestras hermanas que iba a salir, creo que era para un retiro con un grupo de hermanas, de jóvenes, en el jardín botánico. Y ella tenía una sobrinita que era bien despierta. Y ve que esta hermana está preparando su sandwichito, está preparando esto, y agarra una toalla para ponerla ya en la grama, ¿verdad? Y no sentirse incómoda con la grama. Y la sobrinita la está viendo así, le dice: ah, ya yo sé para dónde tú vas para la playa. Y saca su conclusión. Entonces, cuando uno se está ciñendo, uno se está arreglando, se está preparando para la acción. Y lo que Pedro está diciendo es: ciñan los lomos de su entendimiento, prepárense mentalmente, tengan una actitud de alerta para lo que viene. Es decir, no se dejen embobar, no se dejen adormecer por lo que está aconteciendo. Como también dice en Lucas 12:35, que seamos sobrios, que velemos, que ciñamos nuestros lomos, que estemos apercibidos, estar atentos, estar preparados a la luz de la venida de Jesucristo. Pero no solamente habla de ceñir los lomos del entendimiento, de mentalmente estar preparados para lo que viene, porque fácilmente uno se deja turbar por todas las cosas que están pasando aquí, sino que dice: sean sobrios. Ser sobrio literalmente significa no estar borracho, no emborracharse. Esta es una claridad mental. Por ejemplo, cuando alguien va a manejar y hay un grupo de bebedores, dicen: bueno, vamos a tener un conductor designado. Ese no va a beber, ese no se va a emborrachar, ese no va a estar medio happy, medio alegre, medio adormecido. No, un conductor designado. ¿Por qué? Porque saben que en una carretera se le puede presentar cualquier peligro y se necesitan de los reflejos listos para tomar una acción. Entonces Pedro está diciendo: en medio de todo lo que está pasando, tengan su mente clara, tengan su mente preparada en las cosas que van a venir. Miren con claridad y tengan sus emociones, sus pensamientos, todo su ser de una manera sobria, que ustedes puedan manejar sus sentidos, que tengan sus sentidos claros. Claridad de pensamiento que uno necesita en una situación de adversidad o de peligros. Igualmente, si uno va a cuidar a un niño, uno tiene que estar pendiente de ese niño. Tú no puedes estar somnoliento, tú no puedes tomarte un té de manzanilla como que te aletarga, ¿verdad? Tú tienes que estar pendiente de ese muchacho, porque en cualquier descuido algún peligro pudiera ocurrir. Así que en medio de las cosas que están pasando en nuestro mundo, en nuestra sociedad, nuestros pensamientos deben permanecer sintonizados con Dios y su palabra.
nuestros pensamientos, nuestros corazones deben mantener la armonía con las prioridades del reino de Dios, con las cosas que a Dios le agradan. No debemos ser adormecidos mentalmente, afectados en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, siguiendo la corriente de este mundo, con la corriente pecaminosa de este mundo. Aquí se está hablando de una sobriedad absoluta, completa. Implica una urgencia de estar preparados mental, moral, espiritualmente frente a la adversidad que viene antes del fin. Este mundo cada vez más se está complicando y se va a ir complicando. Por eso, en este último tiempo, si es el último tiempo, creo que sí, necesitamos de cristianos con un mayor nivel de compromiso, con un mayor nivel de determinación, con sus mentes preclaras, sintonizadas con la palabra de Dios, sintonizadas con el reino de Dios, que no estemos adormecidos, medio borrachos, medio prendidos, como que no podemos manejar bien nuestras acciones, que tropezamos en los pies. No, sino necesitamos estar claros, porque el mundo se está tornando cada vez más anticristiano, inmoral, contra la iglesia de Jesucristo. El punto es cómo uno debe conducirse frente a la adversidad que irá creciendo. Debemos entender la enseñanza de Pedro a la luz de la angustia, del pánico de estos cristianos de aquella época, este pánico, este temor que llenaba el corazón de sus lectores. El apóstol tuvo que frenar ese probablemente desenfreno, actividad mental frenética, y hacerles ver la realidad fundamental de su fe, que era lo más importante. Con sus lectores, con los creyentes, en posesión de todas sus facultades, Pedro les exhorta entonces a esperar en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y cuando aquí se habla de esperar, hay un sentido de urgencia frente a lo que está pasando. En medio de la persecución, los cristianos deben poner su esperanza, no en este mundo, no en que este mundo se va a arreglar, el mundo va de mal en peor. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer con una voz profética, con oración, con movilizaciones, con caravanas, con lo que sea. En esta semana ahora se va a estar discutiendo nuevamente el tema de las 3 causales y el Código Procesal Penal. Tenemos que orar, tenemos que ir allá, tenemos que hacer presencia. Muchos de los técnicos nuestros, profesionales nuestros, estarán ahí hablando. Pero nosotros sabemos que esto aquí, en la edad presente, la tierra, el cielo, todo esto pasará. Y nosotros tenemos nuestra mirada puesta en lo que vendrá. El apóstol Pedro le llama la gracia que se os traerá. La gracia es la plenitud de la salvación. Deben mantener los creyentes su mirada puesta en lo que va a venir, sin desconectarse del presente. ¿Qué implica esa gracia que va a venir? ¿Qué implica esta salvación futura, esta salvación escatológica? Hermanos, ahora nosotros somos salvos porque nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, porque nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones. Él limpió nuestros pecados, perdonó nuestros pecados, nos ha dado una nueva vida, somos transformados, somos cambiados. Hay un proceso que inició desde que nos convertimos y que durará toda la vida, pero lo que tenemos no es todo lo que vamos a tener. Lo que tenemos es un adelanto. Lo que tenemos son las primicias. Lo que tenemos es el primer paso. Es grandísimo. Somos perdonados. Es como cuando tú vas a comprar
una casa, un apartamento, supón tú que vale 10 millones. Tú das un adelanto, tú das 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 500,000 pesos, lo que fuera. Es un adelanto lo que tú das, pero falta la mayor parte. Nosotros hemos recibido un adelanto maravilloso. Pero hermanos, lo que nos falta por recibir, la herencia que tenemos es mucho mayor que lo que hemos recibido hasta ahora. Nosotros tenemos paz en el corazón. Nosotros recibimos sanidad en nuestros cuerpos. Nosotros vencemos al enemigo, vencemos a nuestra carne, pero un día nosotros tendremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde nunca más se va a enfermar. Nosotros tendremos una naturaleza que no tenderá hacia el pecado. Nosotros viviremos en una tierra de completa y absoluta justicia. Ahora nosotros creemos en Dios y caminamos por fe, pero un día le veremos cara a cara. Un día todo será transformado y no habrá maldad, no habrá limitaciones, no habrá clamor. Señor, ayúdame en esto. No habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá dolor. Lo que nos espera es súper glorioso. Satanás y sus demonios serán echados por siempre en el lago de fuego. Siempre, por siempre estarán apartados. Nunca más recibiremos una tentación. Por eso lo que tenemos ahora es maravilloso, pero es una pequeñita parte. Por eso dice el apóstol Pedro que pongamos nuestra esperanza en la gracia, en esa salvación que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Por eso esta es la exhortación de Pedro. Mirar la situación actual, pero a la luz del evento de máxima importancia para que podamos vivir entonces en obediencia en el presente y que no nos diluyamos, que no nos amoldemos. La esperanza futura entonces los anima, los orienta, pero al mismo tiempo los exhorta, los impulsa hacia adelante. Dice el versículo 14 entonces, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Qué lindo esto, que nosotros somos parte de una familia, como hijos. ¿Y saben ustedes que no todo el mundo es hijo de Dios, es hija de Dios? Todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios. A todos Dios nos ama. Pero los que han adquirido la categoría, el privilegio de hijos e hijas de Dios, es un grupo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, que más a todos los que les recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, un privilegio, un poder a los que reciben a Jesucristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos unos privilegiados. Pero somos privilegiados no porque somos más santos, más dignos, más buenos, más fieles. No. Somos privilegiados porque Dios nos llamó, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estábamos hundidos en el pecado, en la maldad, en la corrupción, y Dios nos llamó, nos limpió, nos perdonó. Nosotros que éramos pecadores, nosotros que íbamos hacia una condenación, nosotros hemos sido libertados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados y nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Ahora somos hijos de Dios, y dice el apóstol Juan en su primera epístola, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
porque cuando Él se manifieste, seremos nosotros transformados y seremos semejantes a como Él es, y así estaremos con Él por siempre, dice otra palabra. Pero dice, como hijos obedientes. La obediencia es la clave en la vida cristiana. Cuando se nos predica el Evangelio, la Biblia enseña que quienes obedecen el Evangelio, quienes responden al Evangelio, esos adquieren salvación, esos adquieren vida eterna, esos adquieren perdón de pecados. La obediencia es la clave en la vida cristiana, tanto para entrar al camino cristiano, porque tú puedes oír, las personas pueden escuchar el mensaje. Quienes respondan, quienes obedezcan ese mensaje, quienes lo escuchen, lo asimilen y respondan diciendo sí, están obedeciendo a esa palabra, a ese evangelio, a las buenas nuevas y adquieren salvación. Pero también en el camino de la vida cristiana, la obediencia es la clave para seguir creciendo. Entonces dice, como hijos obedientes, no se conforme a los deseos que antes tenían en su ignorancia, como hijos obedientes. ¿Eres tú un hijo obediente? Porque podemos ser hijos y hacemos más o menos lo que se nos venga en gana, pero como hijos obedientes, el apóstol Pedro le está diciendo que no se conformen. Y esta palabra la vimos en los jueves pasados, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que no nos conformemos a este siglo. Y el apóstol Pedro le dice a ellos, no se conformen a los deseos que antes tenían. Conformarse quiere decir asemejarse exteriormente en la forma, es tomar la forma de algo, identificarse esencialmente con algo. Es no se amolden, como cuando yo puse el ejemplo en esa ocasión. Tú echas agua en un recipiente, el agua toma la forma del recipiente. Tú echas gelatina en un recipiente y la gelatina va a tomar la forma de ese recipiente. Si es un recipiente circular, o si es cuadrado, si es rectangular, si es el molde de una estrella, va a tomar esa forma. Y lo que el apóstol Pedro por un lado y el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que no nos conformemos, no nos amoldemos, no nos parezcamos, no nos dejemos moldear a la conducta de este mundo. Y Pedro dice a los deseos que ustedes tenían antes, a las prácticas que tenían antes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Diferentes tipos de deseos teníamos todos nosotros, tanto desde planes, propósitos, malos deseos, buenos deseos, vicios, borracheras, envidias, hipocresía, sexo, idolatría, chismes, pasatiempos, proyectos, todos esos deseos que antes teníamos que estaban desconectados de Dios. Por ejemplo, cuando yo vine aquí a la capital siendo un jovencito que venía del mundo de la música, uno de mis planes, de mis proyectos, era formar una gran banda, una gran orquesta. Y tenía los músicos para eso, tenía el piano, tenía el amplificador, teníamos el proyecto con buenos músicos, estábamos en ese proceso, yo con 18, 19 años, ese era mi plan. Sin embargo, cuando conocí al Señor, esos deseos cambiaron. O yo venía de un mundo de fiestas, o de bebidas, o de marihuana, y esos deseos cambiaron. Cada uno vivía en sus deseos, en su concupiscencia, que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Andábamos conforme a las intenciones, a los deseos de la carne, de los pensamientos, siendo influenciados por espíritus inmundos y andando en la corriente de este mundo. Así vivíamos todos nosotros.
Pedro afirma claramente que estos deseos eran lo que ellos tenían antes, es decir, antes de conocer a Cristo, antes de su conversión. Ahora tienen un nuevo estilo de vida, antes del perdón de sus pecados, antes de encontrarse con Cristo. Y ahora la expectativa de Pedro es que no se conformen a esos deseos en medio de un mundo malo, en medio de un mundo anticristiano. No se conformen a esos deseos, no vuelvan a esos deseos, no vuelvan a ese estilo de vida, no vuelvan a esa conducta. Y este es el llamado que nos hace la palabra de Dios en medio de una generación anticristiana, de un mundo anticristiano. No vivir como vivíamos antes, sino vivir como hijos obedientes. De esta manera nosotros agradamos a Dios. Y Pedro le añade, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Los deseos eran parte del tiempo cuando estos creyentes y nosotros vivíamos en ignorancia, cuando nosotros vivíamos en tinieblas, cuando estábamos apartados de Dios, cuando no conocíamos a Dios. Vivir en ignorancia quiere decir no vivir ignorando informaciones, datos, sino vivir de espaldas a Dios. Antes vivíamos tras los ídolos, pero ahora hemos dejado los ídolos, el mundo, el pecado, la corrupción, la maldad, lo hemos dejado atrás y ahora estamos caminando hacia Dios. Antes teníamos un estilo de vida y ahora tenemos un estilo de vida totalmente diferente. Antes estábamos en la ignorancia, antes estábamos en la oscuridad, antes estábamos en el engaño, en la mentira, pero ahora estamos en la verdad. Ahora estamos en la luz, ahora estamos en la revelación de Dios. Así vivíamos antes todos nosotros, pero ahora nosotros vivimos a la luz de Dios. Por eso dice el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Recuerden que estamos hablando de cómo vivir de manera que agrada a Dios en medio de un mundo anticristiano. Dice, ciñan sus lomos, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se les traerá. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y dice el versículo 15 y 16, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora Pedro está contrastando, está haciendo una diferencia entre esa vida antes de conocer a Dios, esa vida en ignorancia y esta vida ahora en Dios, en pureza, en santidad y en obediencia. Como aquel que os llamó. Los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos un pueblo llamado por Dios, convocado por Dios de manera personal, individual. Dios nos ha llamado. Hay un llamado general al arrepentimiento, pero hay un llamado general y hay un llamado individual que Dios nos ha hecho. Dios ha sido quien por su misericordia nos ha llamado, por su gracia, por su amor. Y si tú no conoces a Dios y estás aquí hoy, o nos estás mirando por las redes, a ti hoy Dios te está haciendo un llamado, te está convocando, te está diciendo, ven hijo mío, ven hija mía, tengo la mesa servida, tengo un banquete para ti. Así que Dios nos llama. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Vamos a responder? ¿Vamos a obedecer al Evangelio? ¿Vamos a decirle sí al Señor? ¿O vamos a decir no? Vamos a rechazar el ofrecimiento de Dios de salvación,
perdón de pecados, vida nueva y vida eterna. Como aquel que los llamó. Nosotros somos privilegiados. A veces nos sentimos muy privilegiados si el presidente de la compañía nos llama. Mira, te llama el presidente de la compañía. Te llama el presidente de la república. Te llama el funcionario, gerente, tal. Y nos sentimos privilegiados. Y eso está bien, claro que sí. Pero nosotros somos llamados por una autoridad mucho más alta. La autoridad del universo. Dios nos ha llamado. Dios ha pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Dios me ha amado. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes conmigo. Dios los llamó. Aquel que los llamó, ¿para qué? Para que seamos santos, como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, ahora a su gloria eterna, debemos moldear nuestra conducta, no moldearla a los deseos que antes teníamos, sino moldearla a la santidad, a la separación que Dios tiene de este mundo, a los valores del reino de Dios, de amor, de bondad, de generosidad, de paciencia, de tolerancia, de misericordia. Ahora nuestra conducta que antes la moldeaba el mundo y la moldeaba nuestros deseos, ahora va a ser moldeada por Dios. Como Él es santo, santo significa separado, separado de la maldad, separado de la inmundicia. Ese Dios que nos ha llamado, como Él es santo, es nuestro Padre, y así como Él es santo, nosotros debemos ser santos también, en toda nuestra manera de vivir. Por eso el llamado de Dios no es solamente un privilegio, que lo es, sino que también es una responsabilidad. Con el auxilio y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir en pureza y en santidad. Con el poder del Espíritu Santo, que era lo que yo no entendía antes, nosotros podemos mantenernos siendo fieles a Dios, caminando en obediencia y agradándole en todo. Yo digo, con todos los años que yo tengo en el Evangelio, si yo no hubiera sido ayudado, fortalecido, guiado, transformado por el poder del Espíritu Santo, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, hace rato ya que yo estuviera comiendo polvo en la tierra. Hace rato ya que yo me hubiera desviado de los caminos del Señor. Pero a mí me sostiene Dios en sus manos. Dice que yo estoy en la palma de su mano y que nadie me arrebatará de ahí. Por eso mi vida está segura en Dios. Por eso, como Él es santo, yo puedo también, con el poder de Dios, vivir en santidad. Esta es la vida que agrada a Dios en medio de un mundo anticristiano. Sean santos en toda su manera de vivir. No solamente aquí cuando estamos reunidos como iglesia, sino allá afuera, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el carro público, en la oficina, donde quiera que estemos, que seamos santos, que agrademos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Nosotros los cristianos no tenemos un permiso en algunos ambientes para desagradar a Dios, un permiso para hacer lo que se nos venga en gana. Nosotros estamos llamados a ser de tal palo, tal astilla. Si Dios es santo, nosotros seremos santos con el poder de Dios.
en la familia, en mi matrimonio, frente a mis padres, frente a mis hijos, con mis amigos, en un pasatiempo, en un juego de dominó, en un juego de pelota, de softball, en lo que fuera que estemos haciendo un trabajo, un proyecto en la universidad, en un trabajo en la oficina, donde quiera, manejando en la calle, donde quiera, ser santos, ser un modelo, ser una extensión del Dios viviente, del Dios santo que nos ha llamado. Sean santos, porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. Así que nosotros debemos alejarnos de toda contaminación, de toda maldad, de todo pecado, de todo engaño de este mundo y ser santos como nuestro Padre es santo. Así que el llamado a santidad es, en esencia, imitar el carácter de Cristo. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, perdónense los unos a los otros. Así nosotros andamos en santidad y en pureza, haciendo las cosas que a Dios le agrada, en medio de una generación maligna y perversa, como dicen las Escrituras. Finalmente, hermanos, en medio de las dificultades y presiones, en medio de la maldad de este mundo, del grave peligro que amenaza la iglesia, la familia, la niñez, el matrimonio, la juventud, los valores, etc. El llamado no es a huir. El llamado no es a encerrarnos, no es a temer, no es a diluirnos. El llamado no es a volver atrás. El llamado es 5 elementos importantes. 1, a valorar nuestra salvación, nuestro llamado, la obra de Jesucristo a favor nuestro, el perdón de nuestros pecados, que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Jesucristo. Valorar lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. En segundo lugar, a poner nuestra mirada en lo que nos espera cuando Cristo regrese, a la gracia que se nos traerá, en la completa salvación que nos aguarda. Esta es nuestra esperanza. No tenemos la esperanza puesta en la tierra, todo esto pasará. En tercer lugar, el llamado es a no vivir como antes, no vivir en los deseos de nuestra carne, no vivir siguiendo los deseos de los pensamientos. En cuarto lugar, el llamado es a vivir santamente en todo lo que nosotros hagamos, a vivir con pureza, con bondad, con misericordia, con amor, en todas las áreas de nuestra conducta, en todas las áreas de nuestro vivir. Y en quinto lugar, estamos llamados a ser luz, a ser embajadores en medio de un mundo en tinieblas, representantes de Cristo aquí en la tierra, embajadores de Jesucristo. Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos un gran desafío por delante. Quizás como nunca antes la iglesia está viviendo momentos difíciles donde va a ser necesario separar el trigo de la cizaña, donde va a ser necesario separar los endebles, los débiles de los comprometidos, obedientes y dispuestos a serle fieles a Dios con el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados entonces a valorar nuestra salvación. Estamos llamados a mirar lo que nos espera. Estamos llamados a no vivir como antes vivíamos. Estamos llamados a vivir santamente en todo lo que hacemos y estamos llamados a hacer luz en este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé la valentía que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer en este mundo anticristiano y vivir agradando a Dios en todo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el momento en que nos ha tocado vivir, la época que nos ha tocado vivir. Aquí tú nos has colocado, aquí tú nos has sembrado, Señor.
Danos la fuerza, danos la claridad mental, danos la sobriedad, danos la pasión, danos la valentía, el coraje para agradarte en todo, para hacer luz en este mundo. Levanta, Señor, un ejército en esta generación. Levanta un grupo de hombres y mujeres que te teman, que te amen, que estén dispuestos a todo por causa tuya. Mientras tú nos fortaleces, mientras tú nos ayudas, mientras tú nos bendices con tu presencia y nos llenas de tu Espíritu Santo. Amén. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Dios te ha traído hoy aquí con un propósito. Quiero decirte con todo mi corazón que Dios te ama entrañablemente. Que Dios te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Que Dios tiene planes contigo, planes de bien, planes de bendición. Que Dios quiere que tú vivas con Él por toda la eternidad. Quiere perdonar todos tus pecados. Quiere transformar tu vida, quiere romper las cadenas que te atan. Pero necesitas dos cosas para recibir todo lo que Dios tiene para ti y para responder al llamado de Dios sobre tu vida. Una, reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas a Dios. Y dos, poner tu fe, tu confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y eso lo podemos hacer ahora mismo, orando a Dios, pidiéndole a Dios: Señor, perdona mis pecados. Señor, ven a mi corazón. Señor, yo quiero conocerte. Podemos orar en estos momentos. Y si ese es tu deseo, si hoy le quieres responder a Dios, vamos juntos a orar. Y después me gustaría orar por ti. Igualmente los que están en sus casas, este es un momento para hablar con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que entre en nuestros corazones. Repite conmigo esta oración, diciendo esto mismo. No es una oración mágica, lo que importa es la intención de tu corazón. Pero tienes que decirlo con tu boca. Habla con el Señor y di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Límpiame, Señor. Y abro la puerta de mi corazón. Y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Y estoy respondiendo a tu llamado. Te digo: heme aquí, Señor. Cumple tu propósito en mí. Creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Señor y Salvador del mundo. Y Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Dios. Amén. Amén. Si tú oraste conmigo, me gustaría ver tu mano levantada bien en alto, porque me gustaría orar por ti. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Levanta tu mano. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. No estoy viendo en la parte de arriba, por si acaso me lo señalan. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todos ustedes que levantaron sus manos, pónganse de pie, porque me gustaría que toda la iglesia orara por ustedes. Gracias, Señor, por estas vidas. Pónganse
Póngase de pie. Y los hermanos que están cerca ahí, oren por ellos. Padre, bendice estas vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han sido humildes, han sido sencillos, con corazones necesitados para responder a tu llamado. Señor, nosotros los presentamos delante de ti. Bendecimos estas vidas, bendecimos estas familias, Señor. Que tu luz ha llegado a ellos, la salvación ha llegado a ellos, tu paz ha llegado a ellos. Bendíceles, Señor, ahora. Llénales de tu presencia, llénales de tu gracia. Dale, Señor, esa esperanza que nosotros tenemos. Dale esa convicción, esa seguridad que nosotros tenemos. Rompe toda cadena de sus vidas, Señor, y que ellos se conviertan en luces en este mundo, en medio de las tinieblas. Pedimos, Señor, que tus planes, tus propósitos se cumplan en cada uno de ellos. Que haya una transformación en sus vidas, que sea palpable a toda su familia y a todos sus amigos, a todos sus compañeros de trabajo, de estudios, a todos sus vecinos. Sé con ellos, Señor. Los presentamos y dedicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Queremos decirles a ustedes que han recibido al Señor que nosotros somos la iglesia cristiana, somos parte del cuerpo de Jesucristo, que Él tiene en el mundo entero y a través de las generaciones. Nosotros tenemos grupos de hombres, de mujeres, de parejas, de jóvenes, que se reúnen cada 15 días. Se reúnen por Zoom y ya algunos están comenzando a reunirse de manera presencial. Tenemos nuestros servicios jueves y domingo. Jueves a las 7 de la noche, domingo como hoy a las 10:30 de la mañana. Para los que nos están viendo por las diferentes redes, estamos en la calle Paseo de los Periodistas 102, Miraflores, en Santo Domingo. Así que estás invitado, estás invitada a participar con nosotros de estos servicios maravillosos, impregnados de la presencia de Dios. A ustedes que han recibido al Señor hoy, queremos decirles que tenemos un presentico para ustedes en nuestro salón de bienvenida, aquí a mi derecha. Cuando el servicio termine, el culto termine, todos vamos a salir en orden, como siempre lo hacemos, guiados por nuestros servidores. Pero ustedes van a ser privilegiados y le van a decir a los servidores: mira, yo recibí al Señor y voy al salón de bienvenida. Así que te sales de la fila del protocolo y llegas hacia el salón de bienvenida, que tenemos unas palabras que compartir contigo y un presentico que queremos bendecirte. Que el Señor sea con nosotros, que la gracia del Señor nos acompañe en esta semana.